entonces nomás voy a tener que escucharte para que digas adelante, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Quisiera, bueno, comenzar con... Ya tengo la palabra, ¿no? Bueno, quisiera comenzar con algunos agradecimientos, porque, bueno, creo que la tesis es un proceso definitivamente colectivo. No hay manera de que haya podido realizarlo sin la ayuda de otras personas. Para comenzar, al doctor Gonzalo Sarabí por su acompañamiento tanto académico como director de tesis, pero también personal, por su trato siempre paciente y afectuoso. Al jurado de tesis, a la doctora Irene Juárez, al doctor Tomás Bover y al doctor Ernesto Insunza por la lectura atenta del documento y demostrar también un interés genuino en ayudarme con sus comentarios y algunas reuniones que hemos tenido. Y también, bueno, a los profesores, veo aquí algunos presentes, a mis compañeros y a la maestra Delfina siempre solucionando las cuestiones más administrativas y siempre muy pendiente. Bueno, una vez dicho esto, mi tesis tiene por título entonces, como comentó el doctor Ernesto Insunza, Jóvenes y Policía de Proximidad, un análisis de la mirada policial sobre los jóvenes a partir de la experiencia del municipio de Nezahualcóyotl, México. Eh, Adelante, Ernesto, por favor. Bueno, para comenzar, algunos aspectos generales de la investigación. La investigación se enmarca en los estudios sobre las relaciones entre jóvenes y policías. Estos estudios han hecho énfasis principalmente en la conflictividad de estas relaciones, de las relaciones entre estos actores. Esto es la estigmatización, criminalización y la vulneración de los derechos de los jóvenes. Sin embargo, mayoritariamente son investigaciones sobre experiencias de policías bajo modelos tradicionales de policiamiento. O sea, esto es instituciones que tienen como fin el resguardo del orden público, donde la seguridad es una responsabilidad exclusiva del Estado y la ciudadanía no participan en las políticas de seguridad. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido experiencias policiales de otro tipo, basadas en modelos novedosos de policiamiento, en el sentido de que son instituciones que tienen por objetivo garantizar, eh, en- por lo menos de discursivo, los derechos y las libertades de las personas, y la ciudadanía no participa, no solo participa, perdón, sino que aparece como hasta corresponsable de las políticas de seguridad. En ese sentido, algunos interrogantes que motivaron la investigación son qué sucede en estas experiencias de instituciones policiales basadas en propuestas novedosas y alternativas, las relaciones entre jóvenes y policías diferentes, cómo son concebidos los jóvenes por las instituciones bajo estos nuevos modelos. Y con estos interrogantes que amplios de mente, que no, la investigación no pretende, digamos, responder acabadamente, sino que mi investigación se focaliza en una experiencia, en la experiencia de una institución específica que implementa desde hace casi 2 décadas uno de estos modelos novedosos, como es la policía de proximidad del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. El municipio está ubicado en la periferia de la zona oriente de la Ciudad de México, tradicionalmente conocido por su carácter popular y de concentración de la pobreza. Eh, Cuenta con 1.100.000 habitantes y constituye así uno de los municipios más poblados y más densamente poblados del país. Y bueno, también es conocido por ser una zona de incidencia delictiva tradicionalmente alta. La próxima, por favor. Eh, bueno, un poco lo que comentaba, este municipio comienza la década de 40 un proceso de urbanización popular, resultado de la migración de las zonas rurales del país a la Ciudad de México. Se formaliza como municipio tras un desarrollo de infraestructura en la década del 60.
También se funda, junto con la fundación del municipio, se funda su policía municipal. Y en lo que me voy a centrar más bien son los cambios producidos a partir de la década de los 2000, a partir de los años 2000, eh, que lo que sucede es una crisis institucional a partir del descabezamiento y desplazamiento de su cúpula por casos que involucraban a la institución con organizaciones delictivas, ¿sí? Eh, a partir de esos casos se constituye o se genera la posibilidad de discutir qué modelo de policía o qué cambios se deben realizar con esta policía. Y es cuando el presidente municipal, que pertenecía al PRD, convoca a Jorge Amador Amador como secretario de Seguridad. Eh, Amador es un académico que hasta ese momento no tenía experiencia en cuestiones de seguridad, sí en el ámbito político, pero no particularmente en cuestiones de seguridad. Y lo primero que hace es comenzar a implementar algunos elementos que pueden identificarse relacionados al modelo de proximidad. Por favor, una más, una diapositiva más, otra más. Bueno, la policía se convierte así, la policía de Nezahualcóyotl, esta experiencia, se convierte así en una de las primeras fuerzas en implementar el modelo de proximidad en México y de las que ha tenido mayor continuidad. Unos 20 años de manera casi ininterrumpida. Como pueden ver ahí una pequeña brecha entre 2009 y 2012. Eh, Además es considerada de las más exitosas de su tipo, con distinciones nacionales e internacionales de distintos organismos que evalúan policías, incluso de las mejor evaluadas según el INEGI en el país, y algo que la convierte, le da mucha relevancia en la actualidad, que es tomada como referencia para el modelo nacional de policía y justicia cívica proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio de López Obrador, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, que reúne instancias de seguridad de los distintos niveles de gobierno y que pretende este modelo implementarse en los próximos años en las policías municipales de todo México. Próxima, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, en ese sentido, teniendo en cuenta la tradicional conflictividad de las relaciones entre jóvenes y policías, mi investigación se propuso indagar qué lugar ocupan los jóvenes en los planteamientos de esta policía, de esta experiencia de policía de proximidad, cómo están presentes en los discursos de esta institución policial, cuáles son sus concepciones, las concepciones de juventud que predominan en estos discursos, qué acciones se dirigen a este sector de la población. Y sobre el trabajo de campo, bueno, se realiza durante el segundo semestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, que este es un periodo atravesado, como todos saben, por la pandemia del COVID-19. Próxima diapositiva, por favor. Y bueno, se generan algunas limitaciones al trabajo de campo presencial, incluso la propia institución, el CIESAS, digamos, toma algunas medidas. Y en ese momento que además se desarrollaba mi proyecto de investigación, esto se sumó a interrogantes sobre algunas dificultades, o sea, algunos interrogantes propios que yo tenía sobre las dificultades que iba a tener al realizar esta investigación por, no sé, por ejemplo, características personales, ser estudiante, extranjero, no poder pasar desapercibido. Y entonces, sin embargo, digamos, tras la revisión de literatura me encontré que no es un asunto tampoco nuevo y que, por ejemplo, algunas investigaciones han remarcado en el carácter opaco de las instituciones policiales para ser indagadas, que, bueno, sin embargo, ahí menciono en la tesis, a partir de mi consideración, considero que
no necesariamente, por lo menos no deben considerarse como infranqueables, como dicen algunos investigadores, sino que sí hay dificultades y que coincido más bien con aquellos que sostienen que son dificultades como los que se encuentran con otros, digamos, con otros temas de investigación. Entonces, un poco para romper esa infranqueabilidad, recurrí a la revisión y análisis de documentos. Esto es marcos legislativos, principalmente leyes referidas a la seguridad a nivel federal, estatal, y en cuanto a lo municipal, a los reglamentos municipales. Eh, Luego a manuales de formación, informes de los desempeños a los que estaba sometido a la institución por recibir subsidios federales del PRONAPRED, Fortasec. eh, También o sea, utilicé también asesorías y evaluaciones que habían realizado asociaciones civiles, también boletines de difusión y otros documentos que genera la propia institución. Y bueno, también realicé de manera remota 12 entrevistas que fueron desde policías de calle hasta mandos medios, hasta el director de la policía de Jorge José Amador Amador y a un especialista que asesoró también a la institución perteneciente a una asociación civil. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, la estructura de la tesis es un poco la introducción, donde menciono estas cuestiones generales que estoy nombrando. Un primer capítulo en donde me centro en los antecedentes y herramientas conceptuales para pensar la mirada policial sobre los jóvenes. Próxima diapositiva. Perdonen esto, pero la pensé como que iba a tener el control, entonces eh, es como un poco engorroso, pero Sin bueno, en problema, el primer capítulo, sin sí, problema, nada eh, más para saber, regreso entonces al aquí. sí, en el primero me detengo un segundito. En el primer capítulo, eh, sí, me detengo en las definiciones de juventud, tanto en el plano académico y en y en las sociedades latinoamericanas, por la importancia que implica, porque considero que permean la mirada policial. También en cómo se han delimitado las instituciones policiales, principalmente ahí, bueno, meto un poco la discusión sobre el término de cultura policial y la idea de una institución hermética, coherente, determinada, y coincido más bien con otros autores que consideran a la a las instituciones policiales como una burocracia estatal que con sus heterogeneidades al interior de la institución, con sus contradicciones y distintos contrastes frente a otras burocracias y hacia la sociedad civil. Eh, y también, bueno, reviso algunos estudios sobre las relaciones entre jóvenes y policías y, bueno, identifico cómo se han enfocado principalmente en la conflictividad de estas relaciones y que en su mayoría son estudios de experiencias de policías tradicionales. Luego, bueno, el capítulo 2 que tiene por título La policía de proximidad en el municipio de Nezahualcóyotl. Ahí brevemente presento a grandes rasgos las características del municipio, de su policía municipal, las transformaciones principalmente desde el 2003 con la llegada de Jorge José Amador Amador hasta la actualidad, y ubico el modelo que se implementa en el municipio de proximidad frente a otros modelos de policiamiento que han sido pensados a nivel internacional, pero principalmente en el país, en México. Y bueno, después cuenta con un capítulo 3, quiénes son los ciudadanos y la mirada policial sobre la población de Nezahualcóyotl, y un capítulo 4, la mirada de la policía sobre los jóvenes beneficiarios de los programas sociales orientados a la prevención del delito, en los que me detendré ahora en la exposición. Y bueno, y por último, unas conclusiones a modo de cierre. Sí, a continuación. Bueno, con respecto a quiénes son, esta pregunta de quiénes son los ciudadanos, la mirada policial sobre la población de Nezahualcóyotl, eh, aquí identifico que en la implementación del modelo en el municipio, si bien a partir de la revisión de legislación, como dije, estos son leyes de seguridad federal, estatal que revisé, pero aquí bueno, me fue muy útil
los documentos alrededor del modelo nacional de policía y justicia cívica. La implementación de un modelo de proximidad implica un conjunto de elementos que van desde estrategias de división territorial, esto de sectorización y la implementación de sectorización y cuadrantes, atención a víctimas, configuración de redes vecinales, instancias de medición de problemas y resultados, bueno, y un largo etcétera, porque depende también mucho de qué documento se toma, eh, pero a partir de la revisión del caso específico de Nezahualcóyotl, identifico que eh, los que están de presente de manera más recurrentes y a los que se le asigna una mayor importancia para explicar las relaciones con la población del municipio son dos, que son las estrategias de división territorial, es decir, la implementación de sectorización y cuadrantes, y la conformación de estas redes, las reuniones que luego se formalizan en las redes vecinales. Estas prácticas tienen como principal interlocutor a un sujeto que es la ciudadanía, como un sujeto abstracto, colectivo, bastante indefinido, ¿no? Como la ciudadanía, la comunidad. Sin embargo, como continuando con el análisis de los documentos y en las entrevistas, identifico cómo pueden verse como conciben como principalmente como posibles interlocutores a determinados grupos por sobre otros. Estos son grupos pertenecientes al ámbito educativo, al ámbito comercial del municipio y también a un grupo que, utilizando a otros autores, denominó como vecino alerta, que son los vecinos que están atentos a participar en las instancias que propone la policía. Eh, que hay un reclamo de estos vecinos a que actúen en su rol tradicional y cuya participación en estas instancias que se proponen se basa en sus propios prejuicios. Eh, y un poco también se apoya en la propuesta de la policía que les piden como ustedes sean nuestros ojos y oídos, y a partir de ahí cualquier desconocido que aparece en la cuadra parece convertirse en un sospechoso para, por ejemplo, la instancia de red vecinal. Y por eso merecedor de una detención, a partir del cual tiene que justificar qué hacía en ese momento en la calle, por más que no esté haciendo ninguna infracción ni nada por el estilo, sino solamente por haberse convertido en sospechoso por estar ahí. Eh, y por supuesto, quienes aparecen principalmente como principales objetos de sospecha en esta delación vecinal son los jóvenes, ¿sí? Siguiente diapositiva. En cuanto a la mirada policial específicamente sobre la población joven del municipio, identifico que todo el tiempo remarcan de que es una prioridad. El trabajo con jóvenes es una prioridad y esto es una preocupación que en los documentos y en las entrevistas mencionan, proviene desde los altos mandos, desde Amador Amador y los mandos medios. El policía de calle menciona que le dan indicaciones de estar preocupado de su actuación frente a los jóvenes. Entonces también se plantean distintas actividades que tendrían por motivo, por propósito, la prevención del delito y las violencias en los jóvenes y mejorar su relación con este sector, que mencionan que había un divorcio que se había producido con lo que había sucedido en 2000, con el involucramiento de la policía, con el cártel de Nesa y otras organizaciones del crimen organizado. eh, Mencionan varios entrevistados mencionaron la idea de divorcio con la población, pero principalmente mencionan con los jóvenes del municipio. Sin embargo, también esta variedad de actividades, porque eh, van desde la idea de prevenir las adicciones con partidos de fútbol, talleres de ajedrez, clases de bailes, por ejemplo,
eh, da también evidencia como de una falta de capacitación sobre las problemáticas que están tratando de atender, y tampoco no faltan distancias para evaluar la efectividad de estas medidas que están tomando, ¿no? Entonces considero que más allá de las buenas intenciones que puedan llegar a manifestar, eh, siguen reproduciendo prejuicios. Y en ese sentido, aparece todo el tiempo la preocupación de no criminalizar, menciona a los jóvenes, ¿sí? Eh, pero, sin embargo, eh, lo que se encuentra más bien es como una victimización de los jóvenes, verlos como vulnerables y no como merecedores de castigo. Que si bien parece como tener ciertos aspectos positivos de invalidar visiones más negativas de aquellos prejuicios que criminalizan a los jóvenes, aún así se produce una desvalorización e invalidación de estos jóvenes como ciudadanos, poseedores de agencia, y se los ve más bien como incapacitados, ¿no? Y vulnerables. Eh, También me pareció interesante ver la relación este prejuicio vecinal, perdón, prejuicio policial con el prejuicio vecinal. Eh, en algunas cuestiones a veces coinciden, pero muchas veces los policías aparecen quejándose de los pedidos de los vecinos para que accionen como en su rol tradicional y que repriman los comportamientos de los jóvenes. Incluso algunas entrevistas se manifiestan como identificados en esos jóvenes que ocupan, por ejemplo, el espacio público, porque si yo de más chavo estaba ahí pateando un balón. Entonces me parece interesante este aspecto, ya que generalmente hay como cierta idea en algunos sectores, no sé, grupos de activistas sobre estos temas que consideran que la fuerza de seguridad como instituciones que, primero esta, la idea de como compartimentadas y homogéneas, que desde donde se promueve la criminalización de los jóvenes, y considero más bien a la institución, sí, en algunos momentos replicando eso, pero como una institución imbricada en esta sociedad que también los criminaliza, los propios policías siendo miembros, comportándose como miembros de la misma sociedad de la que provienen. Eh, Otra pregunta que había planteado era cómo repercuten otras condiciones de los jóvenes, como su condición etaria, de género, de clase social, en los discursos de la policía, pero me encontré como generalmente una resistencia a hacer esas distinciones. En el caso de los que sí, que fueron más exiguos, pero que sí aparecieron, en cuanto al género, bueno, se tiende a relacionar a los jóvenes varones con las figuras reproductores de riesgo, mientras que las mujeres aparecen asociadas a figuras más vulnerables, inocentes, manipulables, vinculadas a riesgos de embarazo, adolescente o maternidad no deseada. Eh, Después, en cuanto a distinciones de edad dentro de los jóvenes, eh, aparecen los adolescentes como grupos más vulnerables, cuyos actos no dependen de sí mismos, sino como que recaen sobre, si no sé, cometen alguna infracción, recaen sobre la familia, la responsabilidad, mientras que los jóvenes más cercanos a ser adultos sí los ven como responsables de sus actos. Algunos policías, por ejemplo, me decían, es que se ponen al tú por tú, y entonces se encuentra como una responsabilización de esos jóvenes, una responsabilidad mayor de estos jóvenes sobre sus actos. Eh, bueno, y cuestión de la factor de la clase social, en cuanto a la cuestión de la clase social, parecen reconocer sí ciertas zonas del municipio como más conflictivas. En principio tratan de explicarlo por su tasa de incidencia de delito, o porque son numerosos los pedidos de intervención sobre esas zonas, pero también dejan entrever como es que ahí hay otra mentalidad, y dice, ahí el problema son la pobreza. Entonces hay sí una representación negativa sobre ciertas zonas que se trasladan a sus habitantes y principalmente a los jóvenes a partir de la cuestión de clase. Y nuevamente, bueno, o sea,
esta no distinción, o sea, me parece importante, o sea, un poco lo que surgió a partir de indagar sobre qué pensaban sobre los jóvenes, es dónde están los jóvenes que cometen delitos. Me parece importante hacer referencia a este no dato, es decir, al ausente o silenciado en las referencias sobre los jóvenes, eh, porque parece predominar esta infantilización o victimización de los jóvenes, y en todo caso un joven como metido en problemas por algunas infracciones o alteraciones menores. Y hay una ausencia de jóvenes involucrados en actos delictivos más importantes, digamos, como el robo, narcomenudeo, delitos sexuales, a pesar de que las estadísticas indican que son protagonistas tanto en el rol de víctimas como victimarios, digamos, de estos delitos. Eh, entonces, parece que ese no dato es como una negación, podemos tener la hipótesis de que es una negación de la condición juvenil a aquellos jóvenes que cometen estos delitos. Y parece importante porque surge la interrogante también de qué trato están recibiendo estos jóvenes no considerados como jóvenes porque cometen estos delitos de mayor gravedad, ¿no? Pero bueno, es un aspecto que, digamos que para explorarlo necesitaría ir en mayor profundidad, deberían realizarse otras investigaciones, pero bueno, que quizás me parece importante hacer, identificar, ¿no? En esta instancia al menos. Y bueno, otra diapositiva. Para profundizar en las concepciones sobre de la policía sobre los jóvenes, me detuve en dos programas, el Jóvenes en Riesgo y Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigidos a este sector de la población. Esto surgió, digamos, no iba con este interrogante, sino que surge a partir de los datos, porque todo el tiempo mencionaban estos programas. En cuanto a Jóvenes en Riesgo, su propósito era, porque ya es un programa que no funciona, a través de diversos cursos y capacitaciones, el desarrollo de los jóvenes y de sus habilidades. Pero sin embargo, identifico que finalmente los propósitos se fueron orientando cada vez más a partir de lo que veo en los documentos a convertir a los jóvenes en promotores sociales y que participen en la conformación de redes vecinales. Luego, cuando se reduce y desaparecen los subsidios federales, que estos eran, como mencioné en un comienzo, el PRONAPRED y el Fortaseg, la dirección se registra en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que es prioritario para el gobierno de López Obrador y que se enfoca en la condición laboral de estos jóvenes. Se preocupan los jóvenes que no tienen trabajo y no están estudiando. Y acá es importante porque prescinde de otras condiciones los jóvenes, o sea, de otras dimensiones que pueden encontrarse vulneradas. Eh, y también, una vez sucede lo mismo que Jóvenes en Riesgo, una vez aprobado la participación de la Dirección de Seguridad en este programa, las actividades con los jóvenes se fueron orientando cada vez más a formarlos como promotores sociales y su participación en las redes vecinales. Entonces, si bien los programas tienen diferencias entre sí en lo formal, en los documentos, luego con los entrevistados todo el tiempo están confundiéndolo los programas, piensan que es uno la continuación de otro, o no conocen, digamos, las diferencias en general. Me parece ahí como que lo que explica esto es la importancia del programa de redes vecinales de seguridad por cuadra, que es el programa estrella de la experiencia de policía y que el principal actor de este programa es la figura del promotor social que está trabajando en la formación de las redes vecinales. Entonces, implica un montón de prácticas. Implica hablar con los vecinos, hacer diagnósticos junto con los vecinos, promover la participación de los vecinos en las redes, o sea, invitarlos a participar todo el tiempo, realizar charlas informativas de distintos temas muy variados. Y entonces se identifica que ahí fue que necesitaron involucrar cada vez más a estos beneficiarios de los programas en su rol de promotor. Y además, bueno, aparece en la mención de los jóvenes nos dan una cara amable frente a los vecinos y además mejorarían la percepción del vecino sobre los policías y el vecino sobre los jóvenes. Con
con los policías porque dicen, bueno, me decían en las entrevistas, se está haciendo algo por los jóvenes, qué bien que se está haciendo algo por los jóvenes. Y con los jóvenes, de que, bueno, no los ven en la fiesta no sé, tomando algo, sino que están involucrándose en cuestiones comunitarias, en la sociedad, en seguridad. Entonces, eh, digamos, acá lo que se puede advertir es que, eh, digamos, hay una complejidad de las tareas que compondrían llevar a ser promotor social, la promotoría social. Deberían recibir mínimamente una formación y especialización para realizarla de manera adecuada. Y son los mismos policías que de repente reconocen que, bueno, los jóvenes no tienen el completo conocimiento de lo que están diciendo a los vecinos, no saben lo que están haciendo como promotores. eh, y esto trae consecuencias, desde que la construcción de estas redes, digamos, que se vean perjudicadas por la improvisación, la falta de preparación de estos jóvenes. eh, y otra que es la que más me interesa quizás remarcar, es que al ocupar jóvenes en estas tareas, los jóvenes de los distintos programas que se está recibiendo el financiamiento federal, tanto de los que eran jóvenes en riesgo y jóvenes construyendo el futuro, en esta actividad no cumplen con la verdadera función de lo que estaba destinado a los programas federales, por los que recibía la institución en los subsidios, y los jóvenes han puesto en cambio a desarrollar unas tareas por un programa, las tareas, digamos, de las redes vecinales, por las que la institución sí ha recibido múltiples reconocimientos, pero que no se enfocan en ellos. Y es más, o sea, con esto de buscar la preparación, hubo también ciertos cambios en los destinatarios, descuidando, preocupándose quizás por los destinatarios que puedan aportar, que puedan hablar mejor con los vecinos y descuidando a aquellos provenientes de los sectores más vulnerables que en principio se pretendían ayudar. Y bueno, por último, a modo de cierre, eh, bueno, me parece que a modo de cierre quizás remarcar las dificultades que ha tenido la policía para institucionalizar estas formas novedosas y respetuosas de la dignidad de las personas que se promueven en principio desde desde estos modelos novedosos de policiamiento, eh, porque, como mencioné, la división territorial y la conformación de las reuniones y redes vecinales se sustentan muchas veces en las demandas de prejuicio vecinal, eh, que sostienen la estigmatización, criminalización y habilitan los abusos policiales sobre estos jóvenes. O sea, piden todo el tiempo, es lo que, digamos, un poco identifican la misma policía, de que se pide todo el tiempo algo contrario a las propuestas. Se pide todo el tiempo una policía en su rol tradicional de policía, de represión de práctica, principalmente juveniles. Y identifico además, bueno, resistencia desde la propia policía, ¿no? Resistencia dentro de la institución a estos cambios. Además, la- eh, muchas veces las funciones que tenía la policía antes de estos cambios, mencionan, son hasta mejor valoradas. Principalmente, bueno, quizás algunas experiencias en las entrevistas de aquellos policías que provenían, por ejemplo, del ejército. Y entonces se veían más cómodos diciendo, bueno, están los policías quizás que están para hablar y nosotros estamos mejor valorados, porque es como cuando se desmadra un poco, ¿no? Y hace falta un policía de verdad, mencionaban, ahí estamos nosotros. Y bueno, después también problemas también provenientes de la falta de formación, falta de capacitación y recursos que son mencionados, que implicaría llevar adelante todo este proceso de reformas. Y luego quizás algunas cuestiones respecto al estudio de experiencias policiales bajo estos nuevos modelos. Eh, Volver a remarcar esto considero que no son necesariamente eh, temas, o bueno, las instituciones policiales no son
opacas a la indagación, como digamos un poco de debato frente a eso. Eh, También que quizás remarcar que ha habido cierto rechazo al estudio de instituciones policiales, porque parece que estudiar la policía parece justificar su accionar, y entonces, bueno, también debatir sobre eso un poco de, más bien, es comprender a las mismas, comprender su discurso, comprender su accionar, y no significa posicionarse en defensa o sea, justificar su accionar y posicionarse en defensa necesariamente ni en ataque de estas instituciones. Eh, y también, bueno, remarcar la necesidad, la relevancia de estas investigaciones, eh, de retomar también primero, perdón, los documentos, que ha sido muchas veces vedado justamente por esto, que parece que estudiar los documentos es reproducir un poco un discurso oficial, además que como parece que no se encontraría nada, que parecería que estar coherente, y lo que encuentro justamente es una heterogeneidad, la misma que se encuentra quizás, o muy parecida a los que se encuentra muchas veces en las entrevistas como técnica, eh, y que parecería que es considerada generalmente como uno, ahí lo que se encuentra es un discurso coherente y que no tiene que ver con la realidad, y bueno, ahí como problematizar eso. Y bueno, la necesidad en el contexto mexicano de realizar este tipo de estudios por la situación que atraviesa el país, y que además se encuentra ensayando distintas formas de pensar a la policía y la seguridad en general, donde parece relevante realizar investigaciones que ayuden a comprender lo que está sucediendo, qué está pasando al respecto. Eh, y bueno, para finalizar, algunas preguntas que podrían ser retomadas en futuras investigaciones. Me parece importante remarcar eh, eh, intentar comprender qué discurso y qué accionar se despliega frente a los distintos grupos de jóvenes, eh, ade- además de por su condición etaria, ¿sí? Y qué está sucediendo frente a las jóvenes mujeres, jóvenes pertenecientes a ciertos grupos más específicos, que bueno, esto implicaría nuevas preguntas y seguramente la utilización de otras técnicas en el trabajo de campo, que un poco creo que, como mencionó, exceden a esta investigación, y que me parece interesante a futuras investigaciones que podrían realizarse. Y por último, perdón, hay otra diapositiva. Nada, finalmente para agradecer a todos quienes han formado parte de este proceso, que menciono nuevamente, no considero para nada individual, sino colectivo, y que ya he mencionado. Muchas gracias.